seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí nosotros reunidos, presentes, en otro episodio de Martes de Misterio, que ya el título deja anticipar una historia inquietante. Vamos a hablar de posesiones. Y cuando digo posesiones, notarán que no va a ser una sola. Mi nombre es Martín Echevarría y te invito a recibir en los próximos minutos a Isamar. Ella es venezolana, pero vive aquí, en Argentina, cerca de nosotros, los que creamos Martes de Misterio. Isamar se puso en contacto para decirnos que antes de poner sus pies en nuestras tierras, quedó una historia incómoda, oscura, penetrante, allá en Venezuela. Se trata de la familia y de hechos que durante años han dejado secuelas en su cuerpo. De a poco nos vamos a ir metiendo en la historia de Isamar, que ya está en línea con nosotros, dispuesta a ser escuchada. Y así lo haremos. Hola Isamar, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo estás? Hola Martín, buenas noches, gracias. Muy bien, ansiosa. ¿Cuánto hace que estás aquí en Argentina? Ya tengo 5 años acá en Argentina. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. 30 años, Venezuela, Argentina, Mar del Plata, el mundo, todos van a ser testigos de lo que nos vas a contar a continuación. Calculo que la historia que hoy tenés preparada para nosotros, ¿la traemos desde Venezuela? ¿Es así? Es correcto, sí, la traemos desde Venezuela, es así. Bueno, atención, Isamar habla al mundo en Martes de Misterio y su historia esotérica para compartir con nosotros. Vamos. Bueno, Martín, te comento. Yo te voy a contar una experiencia paranormal que vivimos con mi familia. La situación, de la que yo fui espectadora, ocurrió hace aproximadamente unos 14, 15 años. Yo tenía como 16 en ese momento. Sí. Pero te voy a dar un breve contexto, como para una breve explicación de por qué pasó eso que pasó en ese momento, ¿sí? Claro. La experiencia que yo te voy a contar, que le pasó a mi prima, fue un caso de posesión bastante fuerte, que me dejó incluso con secuelas de trauma, por así decirlo, porque fue muy fuerte. ¿Posesión? Pero bueno, te comento. Sí. Así como se escucha. Te comento. El contexto de todo esto arranca con la mamá de mi prima, que es la hermana de mi mamá, cuando ella tenía justamente 16 años. Sí. Mi mamá me comenta que cuando ella cumplió 16 años empezó como de menos a más, como a tener comportamientos raros. Por ejemplo, en las noches tenía como muchas pesadillas, tenía como comportamientos medio raros en la noche, empezaba como a llorar de la nada, durmiendo, se daba como golpes en el pecho, se le sentía como que se ahogaba. Mi mamá compartía habitación con ella y se daba cuenta de todo esto, y directamente ya eso avanzó a un punto en el que tenían que sacarla de la casa. Salían toda la familia, mi mamá, sus hermanos y sus papás, en auto, se la llevaban, porque empezaba a tener incluso como comportamientos de bebé, ¿sabes? Como que lloraba, babeaba, balbuceaba, era muy pesado. Esto me lo contó mi mamá. Incluso yo, cuando ya sabía que iba a estar acá en Martes de Misterio, como que le pedí que me refrescara los recuerdos un poquito para tenerlo como más nítido todo. Bien. Y bueno, me comentó esos detalles que yo no los tenía como tan presentes, ¿no? Hasta que llegó a un punto en el que fue como un cambio de personalidad total, y llegó un episodio, una madrugada, que tenía una fuerza
que entre 4 personas no la podían dominar, y era una chica de 16 años, ¿no? 16 años Sí. y no había una persona que la pueda contener. Que no la pueda contener, ¿de qué clase de acto? ¿Qué hacía ella? Y tenía como una fuerza, se puso como violenta, ¿sabes? Como que quería violentar, de pasar de esos comportamientos de bebé, de que mi mamá me dice que le pedían un chupete, y se ponía como a llorar y como que se ahogaba. Pasó a este comportamiento violento. Mi mamá me dice que uno de los episodios que ella más recuerda es que ellas compartían habitación y a mi tía estaba dormida, mi mamá va a apagar la luz y ella dice que vio como, no me dice que eran luces, sino como unas bacterias. Ella dice que fue muy raro, como acercándose a la cama de mi tía. Mira, te cuento esto y se me eriza la piel. Sí. Justo en ese momento de que mi mamá vio como esa no sé cómo decirlo, energía o algo así, empezó mi tía con ese comportamiento, ¿ves? Y eso era todas las noches. A ella le hicieron estudios médicos, o sea, no hubo nada anormal que justificara este tipo de comportamientos. Bueno, unos vecinos obviamente enterados de la situación, la ayudan, la ponen en contacto a mi abuela con un señor que trabajaba, como decir, este tipo de energías, como decir, un brujo, que hizo como que erradicó todo ese tipo de energía que estaba perturbando a la familia, pero le dijeron a ellos en ese momento que eso le iba a pasar a toda la familia. Eso era algo que como que iba a acompañar a la familia de generación en generación. Después, esto ya sí, yo estaba muy chiquita, pero me acuerdo que al hermano de mi mamá también le pasaba. Me acuerdo porque ese mismo tema de posesión, porque cambiaba como de personalidad, ¿viste? Entonces mi papá me dice que él iba para controlar la situación, era como el hombre más cercano a la familia en ese momento y por eso lo llamaban a él. Entonces mi papá lo que hacía era como ponerle un crucifijo a mi tío, y eso era como que lo controlaba, pero él dice que era como que varios entes se le metían. Él dice que era como varias personalidades. Era algo raro porque le cambiaba la voz, le cambiaba la postura, le cambiaba todo, ¿no? Entonces era algo espeluznante. Y bueno, le pasó varias veces también, misma situación, recurrieron a una persona que trabajaba con todo este tema de las energías, y bueno, también pudieron como cortar eso que le pasaba a él. Y bueno, todo este contexto que te estoy dando, ahí ya empiezo yo como espectadora a comentarte lo que le pasó en este caso a mi prima, que fue en mi casa. A tu prima. Entonces, hasta el momento los 2 hermanos de tu mamá eran los únicos involucrados, ¿bien? Que vivían en la misma casa. Sí, bueno, a mi tía le pasó siendo adolescente, por ende vivía con mi mamá y con su familia. Sí. A mi tío sí le pasó ya más grande, independizado, vivía con su esposa y con sus hijos. Y mi mamá vivía también con mi papá y conmigo, así que fue como más aislado, no estuvieron como tan involucrados cuando le pasó a mi tío, más allá de que mi papá iba a controlar la situación sin tener conocimiento de nada, pero bueno, como hacer acto de presencia. Me llama mucho la atención el acontecimiento que me contás, porque es bastante duro lo que estás contando, porque no estás hablando de apariciones en una casa, de una brujería como tantas veces nos encontramos acá. Son casos un poco más extremos, de una posesión, de cambios de conducta fuertes, de fuerza descomunal que han tenido. Sí. Los 2 casos los trataron y la misma persona los solucionó. No, fue por lo que tengo entendido, porque bueno, esto también te lo quería comentar, que me pareció interesante mencionar. Cuando yo le comento a mi mamá que voy a participar acá en Martes de Misterio, que me encanta, le pido como que me dé más detalles para tener como más nítido, y bueno, ella me cuenta todo, me manda una serie de audios. Mi mamá está en Venezuela, me manda una serie de audios y me dice: si tienes más dudas o algo, me avisas. Y como a la media hora me mandó un audio diciéndome que después de que me mandó todo eso, me dice que le dio una tos y un ahogo súper fuerte, que de hecho se asustó muchísimo. Me dice, me vino de la nada, me dijo como que: hija, cuéntalo, yo sé que tú necesitas como sacar eso, porque la verdad sí fue algo que me perturbó por mucho tiempo, lo que te voy a contar ahora. Y me dijo como que: sácalo, sé que lo vas a hacer en un lugar seguro con personas súper respetuosas, pero como que no toques más ese tema, como que lo dejas ahí, fue lo que me dijo. Y yo, ahí fue como que wow, esto todavía está como, no sé cómo decirte, pero me asustó mucho porque ella no es así de nerviosa, ¿me entiendes? Entonces que tuviera esa reacción y que le pasara eso fue como, no sé, o mucha casualidad o
no sé qué explicación darle. Ese audio es el último que ella te manda, en ese audio. Es el último que ella me mandó. Bien, sí. ¿Es un audio muy largo? No, es relativamente corto, menos de un minuto, 30 segundos capaz. Y esto te pregunto por autorización tuya, ¿no? ¿Vos crees que sobre el final del capítulo lo podemos poner, el audio de tu mamá? Sobre todo como para que refuerce y le dé más veracidad a lo que nos vas a contar próximamente, ¿no? No hay ningún problema, claro que sí. Bueno, sobre el final del episodio vamos a cerrar con el audio de tu mamá, sobre todo diciendo lo que a ella le pasa una vez que vos le contás que vas a estar en Martes de Misterio. Ella te empieza a llenar de información y después le agarra un ataque de tos, como si algo estuviera perjudicando su salud. Sí, me dice que le dio como ahogo. Bueno, igual después cuando escuchen el audio van a escucharlo de ella misma. De ella misma. Bueno, nada, bien. A pesar que ella te alerta, vos en este momento y con el audio de ella ya habiéndolo escuchado, podés contar la historia tranquila. La verdad es que sí. Bien. Honestamente, como ella misma sabe, es como que algo que necesito sacar y contar. Porque muy bien. Más allá de mi familia no lo sabe nadie, así que bueno. Ok, bueno, entonces ahí estamos. Un par de casos en la familia de gente poseída. Ahí estabas vos también, enterándote de todo esto con datos que mamá te fue aportando también. Y gracias a mamá por participar de alguna forma de este episodio tan inquietante, incómodo y entendemos muy incómodo para ustedes. Avanzamos en el tiempo, vos tenés unos 15, 16 años y tu prima tiene ¿cuántos? En ese momento mi prima tenía unos 22. Ella es hija de tu tía, la que lo sufrió a los 16 años. Exactamente. Bueno, como más te guste y donde quieras te escuchamos, todos atentamente. Bueno, la situación es así. En ese momento te voy a explicar un poquito también el tema de la ubicación de la casa para que puedas entender cómo se presentó todo ese día. Era una tarde, en mi casa está la casa de mis papás abajo, donde yo vivía con mi mamá y mi hermano en ese momento, y la casa de mis abuelos arriba, en el piso de arriba. Entonces arriba vivían mi abuelo, mi abuela, mi prima y su bebé de 1 añito. Para subir a la casa de ellos había que pasar por una terraza que estaba por mi casa. Esa tarde yo estaba en esa terraza justamente, me estaba haciendo una tarea para el colegio en ese momento, y me acuerdo porque tenía la notebook con música. Mi mamá estaba en la cocina, y cual película de terror, Martín, te puedo asegurar que a mí eso no se me olvida más. La música de la notebook empezó como con una interferencia y baja mi abuelo de su casa con el bebé de mi prima en brazos, pero mi abuelo baja pálido, Martín, pálido. Entonces llama a mi mamá y bueno, las dos lo vemos como que qué pasó. Entonces mi abuelo no hablaba, le dice a mi mamá como que está pasando algo. Entonces, ¿pero qué está pasando? ¿Que se sintió mal alguien o algo? No, está pasando algo raro, está pasando algo raro. Mi abuelo me entrega a mí, al bebé de mi prima, y yo lo meto en el cuarto, en la pieza de mi hermano con mi hermanito. Obviamente, como eran contemporáneos, se quedan ahí jugando. Mi mamá sube inmediatamente a la casa de mi abuela, yo subo detrás de ella, y bueno, ahí se puede decir que empezó uno de los momentos más traumáticos de mi vida, porque entra mi mamá a la habitación donde está mi prima y la saca prácticamente luchando con ella, porque mi prima empezaba como a batirse en el piso acostada, empezaba como a babear, empezaba como a balbucear. Al principio pensamos que estaba directamente convulsionando, pero lo aterrador viene acá, que es que en esos lapsos como de que empezaba a golpearse, a balbucear, a temblar, cambiaba, como decirte, el aspecto de su cara, y era ella. Yo digo que era ella, no sé cómo definirte la diferencia. Empezaba a pedirle ayuda a mi mamá. Tía, por favor, no me dejes, tía, ayúdame, tía, tengo miedo. Y de repente volvía como a entrar en trance, por así decirlo de alguna manera, y empezaba otra vez como a batirse. Esto te lo estoy contando y se me eriza la piel, de una forma horrible. Claro. Empezó de nada, entonces no entendíamos absolutamente nada. Mi mamá me dice, baja y ocúpate de los niños, que yo veo qué hago acá. Claro, los niños estaban abajo en la casa y yo sin entender nada. Mi mamá dice, esto no es normal, y empieza mi mamá a rezarle, ¿no? Lo horrible de toda esta situación es lo que yo te digo que vi, que era el cambio que ella sufría en su cara. O sea, era como la expresión de que estaba como en el trance y de repente como que volvía en sí, y lo que hacía era suplicarle a mi mamá que no la dejara, que tenía miedo, que la ayudara, y de repente volvió otra vez como a gritos guturales, como a
como a este comportamiento de batirse, de querer agarrar a mi mamá empezaba a rezarle y se retorcía, una cuestión pero impresionante. De hecho los vecinos se dan cuenta de toda esta situación y me empiezan a tocar el timbre de la casa. Yo era la que estaba, yo lo que hacía era como subir y bajar, ver a los niños y volver a subir, porque no quería obviamente dejarlos solos ni que presenciaran nada de eso. Entonces los vecinos empiezan a tocarme el timbre preocupados, yo llorando porque yo no entendía nada, yo nunca había vivido nada, pero parecido ni similar, y espero de verdad nunca volverlo a pasar porque es horrible. Entonces los vecinos me decían, ¿qué está pasando? Y lo curioso de todo es que los vecinos sabían que no era algo, no era una urgencia médica. Ellos me decían, ¿qué está pasando? Y yo les decía, miren, no sé, mi prima está en esta situación. Ninguno quería subir. Yo lo que hacía era como pedirles ayuda y todos me decían, no, yo no voy a subir, yo no voy a entrar, yo no voy a pasar, porque los gritos que se escuchaban eran tan aterradores que estaba, creo que toda la cuadra abajo de mi casa, o sea, enfrente de mi casa, escuchando y preguntándose qué era lo que estaba pasando. Entonces cuando yo subo, mi mamá me dice nada, buscando el rosario, mi mamá empieza a rezarle las oraciones que se le venían a la mente, pero como te digo, era horrible el ver la transición de lo que ella estaba pasando, porque era como que empezaba con ese comportamiento como una bestia, porque es lo que se me viene a la mente recordando ese momento. Y cuando paraba a ser ella y se ponía a llorar y abrazaba a mi mamá y le decía que no la dejara, o sea, es una cuestión impresionante. Isamar, voy a aprovechar esa pausa de este relato tan intenso que estás llevando adelante. Dejé que vivas ese momento otra vez para que lo puedas expulsar, por eso no quería preguntarte nada, para que lo cuentes como lo estás volviendo a vivir. Por eso siempre aclaramos y decimos, este producto está basado en hechos reales. Es el hecho como lo cuentan, como lo viven, como lo recuerdan. Esto es un hecho real, vivido por esta testigo que se llama Isamar, con su prima. Y en esta primera pregunta que interviene en tu relato, yo te quiero decir, a ver, en este momento de locos que ustedes estaban viviendo, vos decías que tu prima tenía como una doble personalidad. Por un momento era una cosa, por un momento era otra. En el momento en el que supuestamente no era ella, que se deformaba, que era una cosa que nunca habías visto en tu vida. Ese momento, ¿cuánto tiempo duraba esa bestia? Lo dijiste recién vos. Mira, lo definiste como bestia. ¿Y qué veías de ella? ¿Qué veías cuando ella era bestia? Mira, era como, empezaba como durando poco y después empezó como durando un poco más a medida que avanzaba el tiempo. Porque esto que te estoy contando, Martín, esto duró fácil, esta lucha de mi mamá con eso y de toda esta situación que yo te estoy contando, eso fueron fácil unas 5 o 6 horas. ¡Wow! O sea, esto no fue cuestión... Sí, esto fue muy fuerte. Hubo un momento en el que a mi mamá ya no le daban los brazos de sostenerla porque a ella le daba temor de que se golpeara la cabeza. Eran movimientos muy bruscos. Y lo que yo te digo que veía, que yo te digo que es impresionante, es el cambio como de las facciones. O sea, nunca había visto a una persona cambiar de facciones tan rápido. Era como pasar del pánico a la ira, pero en cuestión de segundos. O sea, era inexplicable, no era ella. O sea, yo tengo ese momento nítido en mi memoria y yo te digo que no era ella. Es como el cuerpo era ella, pero lo que estaba ahí en ese momento expresándose era como retador, ¿sabes? Era como eso, o sea, tratar de contener una bestia que tenía como una ira, una cuestión así como incontrolable y que a mi mamá ya no le daban los brazos. Como te digo, esto son unas horas eternas. Cuando ella era bestia, por poner un calificativo, ¿no? Asociándome un poco a lo que vos dijiste recién, cuando ella tenía esa faceta de bestia, ¿no era agresiva para con tu mamá? ¿Hablaba, cambiaba de voz? Mira, era como gritos guturales, era como un rugido, no le decía nada y no le hacía nada. Bien. No directamente a mi mamá, pero era como esto, era como esa actitud como de pelea, como de retarla, como de incitarla, pero no le hacía nada, no le llegó a pegar, no hubo ningún tipo de acto violento hacia mi mamá, más allá de ese que te digo que es como eso, que era como una lucha de querer usurpar el cuerpo de mi prima, me parece a mí, más que como lo externo.
¿sabes? Era como algo así, lo percibí yo en su momento. Sí, perfectamente. Y cuando volvía a ser ella, en sus súplicas... Ella lo que pedía era que no la dejaran sola. Ella le decía a mi mamá que no la dejara sola y le suplicaba ayuda. Le decía, ayúdame tía, ayúdame por favor tía, por favor te lo suplico, no me dejes, ayúdame. Y volvía como al cambio, ¿sabes? Como a lo que... Claro. Era eso. Pero empezó siendo periodos cortos y ya después era como periodos más largos. Uno de los momentos que yo más recuerdo que fue como... que yo creo que, no sé, me encantaría en algún momento preguntarle a alguno de los vecinos de casa o algo, si capaz se acuerdan, porque en ese momento yo siento que mi abuelo como que no caía en cuenta de lo que estaba pasando o no le daba crédito a lo que estaba pasando, y hubo un momento en el que de un altar que mi abuela tenía en su casa, él agarra como un crucifijo y él se lo acerca a mi prima, pero viste como a modo de no creer, no sé. Yo lo entendí en ese momento como eso, ¿sabes? Como que... Y se lo acerca y lo que tenía mi prima se puso de una forma, o sea, fue un grito como ensordecedor, fue como abrumante ese grito y creo que es uno de los recuerdos más perturbadores que tengo de ese suceso, porque fue como provocar eso, ¿sabes? Como provocar eso que estaba ahí y fue como peor. Como una provocación y fue la reacción de eso, de la bestia, sí, como le estamos diciendo en este momento, como una provocación y fue, pero se escuchó horrible. Y los perros ladraban, los perros de cerca de casa, fue como bastante todo, una vibra y un ambiente pesado y bueno, obviamente por lo que estaba pasando que no era menos, pero eso fue como no sé, una provocación como una explosión, te diría que fue como la sensación que dio. Esa provocación de esa imagen del crucifijo. Qué infierno ese momento, esa casa, esa noche, tu prima gritando, tu abuelo desesperado, tu mamá gritando también, imagino, suplicando, sus fuerzas que se estaban agotando. ¿Estabas vos? Horrible. ¿Estaban los niños también? ¿Cuántos niños había? Había 2 niños. Los niños, por suerte, no le pregunté a mi hermano, porque bueno, ya mi hermano ahora tiene 18 años, no creo honestamente que se acuerde de nada. Él era el más grande, él tenía 4, no le he preguntado, pero ellos estaban en mi casa abajo y ellos estaban en la habitación de mi hermano, él y mi primito, que es el hijo de mi prima. Pero seguramente algo deberían escuchar, porque si escuchaban los vecinos. Sí, claro, honestamente yo lo que hacía era como que bajaba, trataba de calmarlos, los monitoreaba de que estuvieran bien. Me imagino que sí, obviamente sí. Se dieron cuenta de que algo extraño pasaba, porque obvio, pero no me imagino yo que no a la magnitud de lo que estaba pasando, uno ya siendo grande. ¿Los vecinos qué actitud habían tomado? ¿Pudieron ingresar en la casa? Ningún vecino quiso entrar. Lo que pasó fue una vecina que me dio como una botella, no me acuerdo qué contenía, nunca supe qué contenía. Ella me la dio, era como con hierbas, era como con un líquido con hierbas en la botella. Y me la dio y me dijo, dile a tu mamá que le haga cruces con ese líquido, que se lo coloque en la frente y le haga cruces. A nada, porque obviamente ignorantes totalmente en la materia, mi familia es católico, pero ante estas, creo que nada te prepara para este tipo de experiencia. No, claro. Nada. Claro. Entonces, a nada, yo le digo a mi mamá, y mi mamá como que ¿quién fue? Yo le dije, no sé, hazlo y listo. Y lo que sí hicieron fueron, unas vecinas fueron a buscar a unos señores relativamente cerca de casa, que ellos trabajaban como con este tema de energías y eso, y ellos sí fueron los que pudieron ingresar a la casa y controlar la situación. Pero esto te estoy diciendo ya como 5 o 6 horas después. ¿Y cómo la controlaron? ¿Con rezos? ¿Con crucifijos? Con rezos. Eso también fue uno de los detalles que le pregunté a mi mamá, porque ya yo directamente después no subí más. Yo me quedé abajo con los niños. Cuando ya estas personas llegaron, que bueno, mi mamá no estaba sola, me cuenta mi mamá que ellos lo que hicieron fue como que la alzaron, la acostaron en la cama y le hicieron como unos rezos. Uno de ellos le puso un crucifijo y después de ahí lo que pasó fue que ella se quedó dormida, pero profundamente rendida, o sea, dormida tranquila. Y ahí fue como que cesó toda esa situación y todo ese episodio que había empezado más temprano. ¿Qué recordás que pasó al otro día inmediatamente?
Te soy sincera, yo después, haciendo retrospectiva para poder contarte todo esto, me di cuenta que como que hubo muchas cosas que reprimí, me imagino que por el trauma, y si tú me lo preguntas, yo ahorita ya no tengo contacto con ella, no tengo forma como de capaz contactarla, preguntarle o que me diera información, pero ella continuó como normal. Y lo loco aquí, Martín, que viene es que le volvió a pasar después. ¿Otra vez? O sea, eso le volvió a pasar. Y le pasó con su papá y con su hermana, que terminaron llegando a mi casa con ella así. O sea, esto le pasó 2 veces. En mi casa. Horrible. ¿Cuántos años después de eso? Horrible. ¿O cuánto tiempo? No, eso fue a los 2 meses. Eso fue reciente. Eso no pasó mucho tiempo. Viste que mi mamá fue la que como que luchó más con ella la primera vez. Mi mamá tuvo un episodio a la semana de ese evento de parálisis de sueño. Fue loquísimo porque yo estaba en mi pieza está al lado de la de ella, me despierto, me voy para la pieza de mi mamá, abro la puerta y le digo mamá, asustada, y mi mamá se levanta de la cama, pero pálida, Martín, pálida, y entonces como ahogada. Entonces cuando nos calmamos, pues estábamos asustadas las dos, yo digo nada, estamos como... Yo pensé en ese momento, antes de hablar con ella, que estábamos como las dos, capaz como todavía muy sensibles por lo que había pasado. Entonces yo, cuando ella se calma, yo le busco agua, todo, ella me cuenta al día siguiente qué era lo que le había pasado, y me dice. Que yo pensé que era que le había asustado. Y al día siguiente me dice, cuando tú entraste a mi habitación, yo sentía una sombra negra que me presionaba, yo no me podía mover, yo no podía hablar, lo único que se me venía era a la mente repetir la frase Santísima Trinidad, hasta que tú abres la puerta de mi habitación y eso como que se disipa, y ahí es donde puedo como volver a respirar y me puedo mover. Esto pasó una semana después de lo que le pasó a mi prima. A tu prima, claro. 2 meses después, vos estás en tu casa con tu mamá, calculo que con tu familia, y una noche o en un momento llega tu tío con tu prima, ¿es así? Te comento cómo fue la secuencia esa noche. A ver. Yo compartía mucho con mi prima, nosotras teníamos como muy buena relación, éramos de edades contemporáneas, eso fue una noche de un viernes, pasó la noche normal, yo me acuesto y como a la medianoche mi mamá abre la puerta de mi habitación y me dice, a tu prima le está pasando otra vez, pero a los gritos. Y yo, ¿qué? No puede ser. No puede ser. Nada, misma secuencia, o sea, esta vez sí fue mucho más corto, esta vez yo creo que fue un episodio no mayor a 1 hora, y esta vez el que logró controlar y canalizar esta situación fue su papá. Yo no tengo ningún tipo de parentesco con su papá, y fue tal cual, y lo que me acuerdo de ese segundo episodio era yo estar con su hermana, las dos abrazadas, viendo todo, pálidas, llorando, porque no lo podíamos creer, o sea, no lo podíamos creer, y fue lo mismo, la misma secuencia, pero mucho más corta, esta vez fue mucho más corta, pero era lo mismo, era como esa lucha y ese el pedir ayuda, ella se le aferraba al papá, le pedía que por favor no la dejara, y después volvía como otra vez a lo mismo, y mi papá fue el que le hizo unos rezos esta vez. No recuerdo mucho qué oraciones fueron las que le hizo o qué fue lo que le dijo, pero bueno, esta vez fue como mucho menos. Si te soy sincera, Martín, yo después de esa vez, no digamos que corté relación porque vivía ahí y bueno, era familia, pero fue como que puse una distancia increíble porque yo quedé de verdad muy mal con esos episodios y yo no quería estar con ella sola. Claro. No, yo dije, no puedo, o sea, yo no puedo, era lo que yo decía, yo no puedo. Duró mucho menos, pero el episodio fue muy similar. Por momentos bestia y por momentos suplicaba que le ayuden. Exactamente, se le aferraba al papá se le aferraba como que si algo la estaba como jalando, ¿sabes? Era como, no me dejes, no me sueltes, no me dejes, no me sueltes, no me dejes, ayúdame. Y de verdad que recordarlo, y bueno, aparte que era de noche, no es que la otra experiencia fuera menos terrorífica, porque obviamente fue horrible también, pero ya de noche es un plus que de verdad que no. Lógico. No, yo no pude con toda esa situación, no pude. Ni me quiero imaginar lo que deberían comentar los vecinos, porque fueron a buscar esa ayuda precisa, no llamaron a una ambulancia. No, ahí no hubo búsqueda de ayuda de médico, o sea, te estoy diciendo que a 1 cuadra de mi casa hay una clínica. Nadie fue a buscar a un médico. Qué increíble. Nadie fue, o sea, no. Yo creo que fue como que todos, sin saberlo,
sabíamos lo que era. Era algo así, era como no hay otra explicación. Y sin saber, sin estar ahí, porque los vecinos ninguno fue. O sea, los que buscaron después sí que ayudaron, pero de los que estaban ahí inmediatos, ninguno quiso entrar a la casa, ninguno. Debería ser tremendo lo que ustedes estaban viviendo, porque para que ningún vecino quiera entrar, a pesar de escuchar los gritos, y que ninguno haya ido a una clínica a buscar a la ciencia para la ayuda, sino otros métodos, te entiendo ese momento que viviste. Voy a entender el mensaje que después vamos a poner de tu mamá y todos los resguardos para contar esta historia. Esto, yo quedé yo por un tiempo nada, yo no quería saber nada de películas de terror, nada de miedo. De hecho, viste que a veces uno joven hace como chistes, la gente hace como chistes, bromas, o juegos de ese tipo. A mí eso no me gusta. Yo lo tengo en mi círculo, lo que es ahorita mi esposo, mi familia, mis amigos, prohibido. O sea, a mí ese tipo de cosas no me gustan, porque es lo que yo les digo, ustedes lo ven a chiste porque ustedes no han vivido nada similar, pero yo de verdad que no le doy cabida a eso, no. De hecho, sonará súper gracioso capaz, pero Martes de Misterio yo lo escucho yendo a mi trabajo o viniendo del trabajo. No me gusta escucharlo ni siquiera en mi casa. Claro. A ese nivel de que no, como que me gusta, lo escucho y todo, pero no a niveles de que, como que en una zona segura, donde yo me sienta segura, por así decirlo. Hacen muy bien, cada uno nos disfruta como puede. Y vos, sobre todo, tomando resguardos. Y me parece muy prudente de tu parte. Y me alegro mucho que ni vos, ni mamá, ni el resto de la familia hayan quedado como impregnadas de eso. Ya vimos que hay, como que dice, la fortaleza, pero lo mejor es que eso ya no trascienda. Es lo que agradecemos, que no trascienda y ya está, que quede como una experiencia del pasado y ya está. Y gracias por confiar, ¿sabes? No, por favor, gracias a ustedes por este espacio. La verdad es que, bueno, me sentí bastante cómoda y esto era lo que quería, que si lo iba a contar, tener esta comodidad y el respeto que yo sé que siempre tienen. Así que, de verdad que muy, muy agradecida con ustedes, Martín. Bueno, Isamar, muchísimas gracias, realmente. Has sido muy amable en querer ser parte de nuestro mundo. Muchas gracias. Y así nomás como escucharon, no paramos de sorprendernos en Martes de Misterio, en un capítulo donde tuvimos más de una posesión, varios miembros de la familia poseídos. Y el momento más intenso de todo, el que le tocó vivir a Isamar con su prima por horas y su madre y el resto de la familia sufriendo momentos totalmente macabros. Esperamos que la historia de Isamar termine aquí y que empiece alguna de ustedes. Siempre te invitamos, si vos viviste algo extraño, esotérico en tu vida, a que nos puedas contactar, escribirnos, buscarnos en redes sociales, @martesdemisterio, allí estamos en Instagram, en Facebook, nos mandás un mensaje privado. También podés hacerlo a mi cuenta personal, @martinderadio, y a través de un mensaje privado nos decís que tenés tu caso real para compartir en este maravilloso mundo, que ya es un club, ya es una comunidad de los que nos gusta escuchar, de los que nos gusta aprender y creer también. Y como lo anticipamos en el relato de Isamar, el final de su historia es con su mamá. Ella, al enterarse que su hija va a ser parte de Martes de Misterio, decide mandarle este mensaje de alerta. Es el final especial en otro capítulo muy inquietante de Martes de Misterio. Buenas noches. Mami, te voy a decir algo, no jurungues más eso, transmuta todo eso y ya está, y anúlalo, bótalo porque tú necesitas sacarlo porque eso te han perturbado, pero los agos que me dieron no fueron nada normal, me eché un palo ahorita de agua bendita, no jurungues más eso, hija, ¿oíste? Porque me parece que no es sano hacerlo, te lo dejo como una reflexión. Porque es que yo estaba bien, después que yo empecé a contarte todo eso, yo no he dejado de toser y estoy ahogada, porque me parece que no es sano hacerlo, que no es sano hacerlo, que no es sano hacerlo, que no es sano hacerlo. El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio.